En el ascensor del edificio, él dijo: yo pago el mantenimiento. La factura llegó a mí. Sé que muchos de los que estáis al otro lado de la pantalla cargáis con historias que pesan, silencios que se acumulan en la garganta y que, a veces, solo necesitan ser escuchados para empezar a sanar. Antes de compartir el relato de hoy, os pido un pequeño gesto que nos ayuda a seguir construyendo este espacio seguro. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja tu like. Es un clic para ti, pero un mundo para nosotros. Gracias por estar ahí. El sonido de las puertas del ascensor cerrándose siempre me provocaba una extraña ansiedad. Era un zumbido eléctrico, suave pero definitivo, que marcaba la transición entre el mundo exterior, donde yo fingía ser una mujer segura y profesional, y el mundo interior de nuestro apartamento, el 7 barrio, donde me convertía en algo mucho más pequeño, casi transparente. Me llamo Laura, y esta historia comenzó hace 3 años, cuando decidí mudarme con Álvaro. Él tenía 42 años, yo, 34. Álvaro era ese tipo de hombre que parece haber nacido con un manual de instrucciones para el éxito bajo el brazo. Trabajaba en consultoría financiera, vestía trajes que olían a limpio y a caro, y vivía en un edificio señorial en el centro de la ciudad, de esos con portero físico y suelos de mármol en el vestíbulo. Yo, en cambio, era diseñadora gráfica freelance. Mis ingresos eran irregulares, mi coche tenía 10 años y mis muebles eran de IKEA. Cuando me propuso vivir juntos, lo pintó como el paso lógico. Es absurdo que pagues alquiler teniendo mi casa, Laura, me dijo una noche, mientras servía vino en copas de cristal finísimo. Aquí tienes espacio de sobra. Además, así ahorras. Yo me encargo de lo gordo. Tú solo preocúpate de que esto sea un hogar. Sonaba perfecto, sonaba a equipo. Pero pronto descubrí que en el diccionario de Álvaro, equipo significaba jerarquía. La mudanza fue el primer aviso, aunque en ese momento decidí ignorarlo por amor. Mis cajas de cartón desentonaban en su salón de diseño. Mientras yo desembalaba mis libros, él los miraba con el ceño fruncido. Esos lomos están muy gastados, comentó, sin levantar la vista de su tablet. Mejor guárdalos en el armario del pasillo, el que tiene puertas opacas. No quiero que rompan la estética visual del salón. Lo hice, guardé mi identidad tras unas puertas lacadas en blanco para no molestar a su estética. La rutina se estableció rápido. Él salía temprano, yo trabajaba desde casa. Al principio, todo parecía ir bien, pero el tema del dinero siempre flotaba en el aire como una niebla tóxica. Álvaro nunca hablaba de cifras exactas conmigo, consideraba que era de mal gusto, pero tenía una libreta negra en su despacho donde anotaba todo. El incidente del ascensor ocurrió 3 meses después de mudarme. Era un martes por la tarde. Bajábamos juntos porque él me iba a acercar a una reunión. En el tercer piso, el ascensor se detuvo y entró la señora Guerra, la presidenta de la comunidad, una mujer mayor, muy arreglada, con esa mirada inquisitiva de quien no tiene nada mejor que hacer que vigilar a los vecinos. Buenas tardes, Álvaro, dijo ella, ignorándome olímpicamente a mí. Doña Matilde, qué elegancia, respondió él con esa sonrisa de encantador de serpientes que tenía ensayada. Álvaro, querido, recuérdame que hablemos de la derrama para la renovación de la fachada. Sé que es un pico alto este mes, pero queremos mantener el nivel del edificio. Algunos vecinos se están quejando, dicen que es excesivo. Álvaro soltó una carcajada suave, grave, llena de confianza. Se ajustó los gemelos de la camisa y miró su reflejo en el espejo del ascensor. Por favor, Matilde, la calidad hay que pagarla. No se preocupe por el 7 barrio. Yo pago el mantenimiento y lo que haga falta. No vamos a escatimar en gastos por unos cuantos euros, ¿verdad? Luego, me rodeó los hombros con el brazo, un gesto posesivo. Aquí Laura se pone nerviosa con esos temas. Ya sabe, las artistas son más bohemias con el dinero, pero yo me encargo de que todo funcione. Yo pago.
ella disfruta. Es el trato. Sentí que la sangre me subía a las mejillas. Me había reducido a una niña mantenida en 2 frases. La señora Guerra me dedicó una sonrisa condescendiente, de esas que dicen qué suerte tienes, bonita, y se bajó en el bajo. Adiós, pareja. Cuando las puertas se abrieron, me solté de su abrazo. ¿Por qué has dicho eso?, le pregunté mientras caminábamos hacia su coche. Mi voz temblaba un poco. Trabajo, Álvaro, gano mi dinero, no soy tu mascota. Él resopló, abriendo el coche con el mando a distancia. ¡Ay, Laura! ¡Qué sensible estás! Es una forma de hablar. A esa vieja le gusta sentir que hay hombres solventes en el edificio. Le da seguridad. No te lo tomes todo tan a pecho. Es solo imagen pública. Imagen pública. Esa era su religión. El problema fue cuando llegamos a casa esa noche. La imagen pública se quedó en el felpudo. Álvaro estaba en la cocina, revisando el correo. Había llegado una carta certificada de la Administración de Fincas. La abrió. Leyó el importe de la derrama y su rostro se endureció. Dejó de ser el hombre generoso del ascensor y se convirtió en el contable frío que me daba miedo. Laura, ven un momento. Me llamó desde la isla de la cocina. Me acerqué, secándome las manos en un trapo. Estaba preparando la cena, como casi todas las noches. Dime, me tendió el papel. Han aprobado la derrama. Son 600 euros extra este mes, más la cuota ordinaria de 200. Vaya, es mucho dinero, dije, mirando la cifra. Sí, lo es, dijo él, mirándome fijamente a los ojos. Y como comprenderás, yo ya pago la hipoteca de esta casa, pago el IBI, pago el seguro del hogar. Sería injusto que yo cargara también con los gastos corrientes de comunidad. ¿No crees? Me quedé helada. Pero, en el ascensor has dicho. Lo que dije en el ascensor es diplomacia, Laura. Lo que hablamos aquí es realidad. Tú vives aquí, gastas luz, gastas agua, usas las zonas comunes, el gimnasio, el ascensor. Creo que lo justo, ya que te ahorras un alquiler, es que tú asumas el coste de la comunidad y esta derrama es tu aportación al hogar. Equilibrar la balanza. Tragué saliva. 600 euros más 200 eran 800 euros. Eso era casi la mitad de lo que yo facturaba en un mes bueno. Si pagaba eso, más mi parte de la comida, más mis gastos personales móvil, autónomos, transporte, me quedaba a cero. Literalmente a cero. Álvaro, 800 euros es muchísimo para mí este mes. Mis clientes pagan a 90 días. Él suspiró. Ese suspiro largo y decepcionado que usaba cuando yo no estaba a la altura. Laura, por favor, no seas victimista. Vives en un piso de lujo. ¿Prefieres volver a tu estudio de 40 metros cuadrados en las afueras? Si queremos construir un futuro, tienes que demostrar que eres capaz de remar a mi lado, no solo dejarte llevar. Dejó la factura sobre la encimera, junto a las verduras que yo estaba cortando. Haz la transferencia mañana a primera hora. No quiero que la señora Guerra piense que somos morosos. Y ponlo a mi nombre en el concepto. Por favor, es mejor para la declaración de la renta que conste que sale de la unidad familiar. Pero técnicamente, como el piso es mío, queda mejor si figura mi nombre. Luego ya nos apañamos nosotros. Se dio la media vuelta y se fue al salón a ver las noticias, subiendo el volumen de la televisión. Me quedé allí, de pie en la cocina, con el cuchillo en una mano y la factura en la otra. El zumbido del extractor de humos me parecía ensordecedor. Yo pago el mantenimiento, había dicho él con orgullo hace unas horas. Pero la realidad, ese papel frío y blanco, estaba ahora en mi mano, esperando a devorar mis ahorros. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, le miré. Él comía tranquilo, saboreando el vino, ajeno a mi angustia, o quizás no era ajeno, quizás la disfrutaba. Porque al hacerme pagar eso, me ataba más corto, me dejaba sin margen de maniobra, sin ahorros para irme si quisiera. Está un poco soso el calabacín, ¿no?, comentó, sin mirarme.
Lo siento, murmuré, me habré olvidado de la sal. No me había olvidado de la sal, es que tenía la garganta tan cerrada que no podía ni probar la comida. Pensé que sería algo puntual, una excepción. Pero al día siguiente, cuando fui al banco a hacer la transferencia, porque él insistió en que fuera presencial para asegurarme de que llegaba, el cajero me dio un recibo que guardé en mi bolso como si fuera una prueba de un crimen. No sabía que ese papel sería solo el primero de muchos, y no sabía que Álvaro tenía planes mucho más elaborados para mi dinero y mi autoestima. Después de pagar aquella derrama, mi cuenta bancaria se quedó tiritando, pero lo peor fue el precedente que se sentó en nuestra relación. Sin que nadie lo firmara en un papel, se estableció una nueva norma tácita en el 7 barrio, lo de Álvaro era de Álvaro, y lo mío era nuestro. Pasaron 2 semanas. La tensión por el dinero se había convertido en un ruido de fondo, como un zumbido de nevera al que te acostumbras pero que nunca deja de molestarte. Yo intentaba recuperar el equilibrio financiero aceptando más encargos de diseño, trabajando hasta las 2 de la madrugada en la mesa del comedor, con la luz tenue para no molestarle a él, que dormía plácidamente en la habitación principal. Un jueves, Álvaro llegó a casa exultante. Traía esa energía eléctrica que desprendía cuando había cerrado un buen trato o cuando había conseguido engañar a alguien lo suficiente como para sentirse listo. Laura, cariño, este sábado vienen los Torres a cenar, anunció, soltando el maletín de cuero en el sofá. Es una cena crucial. Marcos Torres puede ser mi llave para entrar en el Consejo de Administración el año que viene. Tiene que ser perfecto. Sentí un nudo en el estómago. Perfecto en el idioma de Álvaro significaba caro. Genial, dije, intentando sonar entusiasmada. ¿Qué quieres que prepare? Puedo hacer mi lasaña de verduras, esa que te gusta. Él me miró con una mueca de horror, como si le hubiera sugerido servir hamburguesas de plástico. ¿Lasaña? Por Dios. Laura, estamos hablando de nivel ejecutivo. No, quiero algo sofisticado, un buen solomillo Wellington, unos entrantes de ibéricos de verdad, queso francés, y por supuesto, un vino que esté a la altura, un pago de carraovejas, por lo menos. Se acercó a mí y me besó en la frente, un beso seco, paternal. Hazme el favor de encargarte de la compra mañana. Yo voy a estar liadísimo con reuniones todo el día y no podré ni respirar. Álvaro, empecé a decir, sintiendo la vergüenza quemándome la garganta, es que, este mes voy muy justa después de lo de la comunidad. Esa compra pueden ser 200 euros fácil. ¿Podrías hacerme un Bizum o dejarme tu tarjeta? Él suspiró, separándose de mí y frotándose las sienes con teatralidad. ¡Ay, Laura, siempre igual! Qué poco romántico es hablar de contabilidad con tu pareja. Mira, ahora mismo no tengo la tarjeta personal operativa porque tuve un intento de phishing y el banco la bloqueó por seguridad, y la de empresa no la puedo usar para gastos domésticos, sería ilegal. Me miró con ojos de cordero degollado, esa mirada que sabía que me desarmaba. Cómpralo tú, mi vida, guárdate el ticket y el lunes, en cuanto me llegue la tarjeta nueva, te hago una transferencia y te lo devuelvo todo. Palabra. Además, piensa que esto es una inversión. Si consigo ese puesto, nuestros problemas de dinero se acabarán para siempre. Lo hago por nosotros. Lo hago por nosotros. Esa frase era su comodín, y yo, tonta y enamorada, o quizás asustada de romper la fantasía, volví a caer. El viernes fui al mercado gourmet, compré el solomillo más tierno, el jamón que costaba lo mismo que mi cuota de autónomos, y el vino que él quería. Pasé mi tarjeta de crédito, esa que ya estaba al límite, cerrando los ojos al teclear el PIN, rezando para que no fuera rechazada. Operación aceptada, suspiré, pero el alivio duró poco. Me sentía una impostora comprando lujos que no podía permitirme para impresionar a gente que no conocía. El sábado llegó. Me pasé el día entero en la cocina. El olor a hojaldre y carne asada llenaba la casa.
Álvaro llegó a las 7, se dio una ducha larga y se puso un traje impecable, sin corbata, estilo casual chic. Yo, con el pelo recogido de mala manera y manchas de harina en el delantal, corría para tenerlo todo listo. ¿No te vas a arreglar?, me preguntó al entrar en la cocina y verme sudando sobre la salsa. Llegan en 20 minutos. No quiero que parezcas el servicio. Me dolieron las palabras, pero no dije nada. Corrí al baño, me maquillé en 5 minutos y me puse el único vestido negro decente que tenía. La cena fue un éxito rotundo. Los Torres eran simpáticos, aunque superficiales. Marcos elogiaba la decoración del piso, mérito de Álvaro. Según él y su mujer, Elena, no paraba de alabar la comida. Este solomillo está espectacular, dijo Elena. Se deshace en la boca. Y el vino, Álvaro, tienes un gusto exquisito. Álvaro sonrió, reclinándose en su silla, copa en mano. Gracias, Elena. Soy un firme creyente de que la calidad de vida está en los detalles. No me importa gastar un poco más si el resultado es este. A mis invitados, siempre lo mejor. Me quedé petrificada con el tenedor a medio camino de la boca. Él estaba aceptando los elogios por una generosidad que había pagado yo. Estaba presumiendo de no importarle gastar cuando quien tenía la cuenta en números rojos era yo. Le miré fijamente. Él captó mi mirada y, por un segundo, vi un destello de advertencia en sus ojos. No se te ocurra decir nada. Y Laura es una cocinera fantástica, por supuesto, añadió rápido, como quien tira un hueso al perro. Aunque he tenido que guiarla un poco con la selección de los vinos, está aprendiendo rápido. Está aprendiendo. Me trataba como a una becaria en mi propia casa. Cuando se fueron, pasada la medianoche, Álvaro estaba eufórico. «Ha salido perfecto», exclamó, descorchando otra botella. Marcos estaba encantado. «Esto está hecho, Laura». «Me alegro», dije, recogiendo los platos sucios. «Oye, Álvaro, sobre el dinero de la compra, son 215 euros. Te dejé el ticket en la entrada». Su cara cambió. La euforia desapareció y fue sustituida por esa frialdad que me helaba la sangre. «¿En serio?», dijo, dejando la botella con un golpe seco. «Acabamos de tener una noche triunfal y tú solo piensas en cobrarme 200 euros. ¿No puedes disfrutar del momento? ¿Tan pesetera eres?» «No soy pesetera, Álvaro. Es que no tengo dinero. He pagado tu cena con la tarjeta de crédito». «Nuestra cena», corrigió él. «Tú también has comido, ¿no? Tú también has bebido ese vino. ¿O es que en esta casa tengo que invitarte yo a todo? Yo pago la hipoteca, Laura. ¿Sabes cuántos son los intereses? Si nos ponemos a echar cuentas de quién gasta qué, saldrías perdiendo por goleada. Así que haz el favor de no amargarme la noche. Te lo pagaré. Joder, qué impaciencia». Se fue al dormitorio dando un portazo. Me quedé sola en la cocina, rodeada de platos sucios con restos de comida cara, llorando en silencio sobre el fregadero. Me sentía pequeña, sucia, utilizada, pero lo peor era la duda. ¿Tenía razón él? ¿Era yo una egoísta por pedirle el dinero? Él ponía la casa, quizás yo debía aportar esto. Mi mente, manipulada, empezaba a justificar lo injustificable. El lunes llegó, y por supuesto, la transferencia no se hizo. «Se me ha olvidado la clave de coordenadas», dijo por la mañana. «Mañana voy a la oficina y lo arreglo». Pasó el martes, pasó el miércoles. Yo no me atrevía a volver a preguntar para no parecer la pesetera. El jueves por la tarde, Álvaro me llamó desde el trabajo. «Cariño, hoy tengo gimnasio y luego cena con unos clientes. Llegaré tarde. No me esperes despierta». «Vale, que vaya bien». Aproveché que estaba sola para hacer limpieza general. Necesitaba sentir que tenía control sobre algo, aunque fuera sobre el polvo de los muebles. Fui al cuarto de la lavadora. Había una pila de ropa de Álvaro acumulada. Empecé a separar las camisas de los pantalones. Al coger uno de sus pantalones de traje, el gris marengo que había llevado el martes,
noté un bulto en el bolsillo trasero, metí la mano, a veces se dejaba pañuelos o monedas, pero lo que saqué fue un papel arrugado, un recibo, lo desdoblé por curiosidad, pensando que sería de algún taxi o café. Era un ticket de una tienda de electrónica de lujo del centro, fecha martes hacía 2 días, hora a las 2:30 de la tarde, concepto, auriculares cancelación ruido premium marca X, importe, 34.900 euros. Método de pago, Visa terminada en 8.890. Me quedé mirando el papel. El martes, el mismo día que me dijo que no podía hacerme la transferencia porque tenía problemas con las claves. El mismo día que me dijo que iba muy justo de liquidez este mes. Había pagado 350 euros en unos auriculares para él, con su tarjeta personal, esa que supuestamente estaba bloqueada por Pissing. Sentí un calor repentino en la cara, seguido de un frío intenso en el pecho. No estaba bloqueada, tenía dinero. Tenía liquidez. Simplemente, había decidido que mis 215 euros de la compra no eran una prioridad. Había decidido que yo podía esperar, que yo podía endeudarme, mientras él se compraba caprichos. Miré la lavadora girando hipnóticamente. No era un problema de memoria, no era un problema de bancos, era un robo. Me estaba robando poco a poco. Pero no solo dinero, me estaba robando la realidad. Me hacía creer que éramos pobres juntos, cuando la única pobre era yo. Escuché la llave en la cerradura de la puerta principal. Había llegado antes de tiempo. Guardé el ticket en el bolsillo de mi pantalón, apretándolo con el puño cerrado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se escucharía desde el pasillo. «Laura», gritó desde la entrada, «ya estoy aquí. Se ha cancelado la cena. ¿Hay algo de esa lasaña que decías el otro día? Tengo hambre». Salí del cuarto de la lavadora. Le vi en el pasillo, quitándose la chaqueta. Llevaba colgados al cuello los auriculares nuevos, brillantes, negros, carísimos. Me vio mirándolos. «¿Te gustan?», dijo, tocándolos con una sonrisa casual. «Me los ha prestado un compañero de la oficina para que los pruebe. Dice que son la bomba. Si me convencen, igual me los pido para Reyes». Me mintió a la cara, sin parpadear, con una naturalidad espeluznante. «Son muy bonitos», dije. Mi voz sonó extraña, lejana. «¿Estás bien? ¿Estás pálida?», preguntó, acercándose para darme un beso. Me aparté instintivamente. «Solo es cansancio. Voy a calentar la cena». Me fui a la cocina, sintiendo su mirada en mi espalda. Ya no era solo una cuestión de dinero. Ahora sabía que vivía con un mentiroso patológico, y tenía la prueba en mi bolsillo. Pero, ¿qué iba a hacer con ella? Si le confrontaba, inventaría otra excusa. Necesitaba más. Necesitaba entender hasta dónde llegaba la madriguera del conejo, porque sí me mentía en esto. ¿En qué más me estaba mintiendo? Esa noche, mientras él probaba sus auriculares prestados en el sofá, aislándose del mundo, yo entré en el baño y cerré con pestillo. Saqué el ticket arrugado y lo alicé sobre el lavabo. Le hice una foto con mi móvil y la subí a la nube. La Guerra Fría había comenzado, y esta vez, yo no iba a ser la que pagara la factura. Dicen que la confianza es como un espejo. Una vez que se rompe, puedes intentar pegar los trozos, pero siempre verás la grieta devolviéndote una imagen distorsionada. Yo ya no confiaba en Álvaro. Después del incidente de los auriculares, dormir a su lado se convirtió en un acto de fingimiento. Me acostaba dándole la espalda, escuchando su respiración tranquila, preguntándome quién era realmente el hombre que tenía al lado. ¿Un ejecutivo exitoso o un estafador emocional? Durante los siguientes días, me convertí en una actriz digna de un Oscar. Sonreía cuando él hablaba de sus duras jornadas, asentía cuando se quejaba de la inflación y cocinaba cenas baratas con ingredientes de marca blanca para ahorrar, tal y como él me pedía. Pero por dentro, mi radar estaba encendido las 24 horas. La oportunidad que esperaba llegó un miércoles. Álvaro me llamó a media mañana.
Laura, tengo que salir pitando para Barcelona. Ha surgido un fuego con un cliente y tengo que estar allí esta noche. No volveré hasta el viernes por la tarde. Vaya, qué estrés, dije, fingiendo preocupación. ¿Necesitas que te prepare la maleta? No. Ya la tengo en el coche. Solo quería avisarte para que no me esperes a cenar. Y Laura, no entres en mi despacho, por favor. He dejado unos papeles confidenciales de la empresa sobre la mesa y si se mueven o se desordenan me juego el cuello. Ya sabes cómo son con la protección de datos. Tranquilo, no entraré, le prometí. En cuanto colgué, supe que era mentira. Álvaro era ordenado hasta la obsesión. Jamás dejaría papeles confidenciales a la vista. Esa advertencia no era por seguridad empresarial, era por miedo personal. Me estaba diciendo exactamente dónde tenía que buscar. Esperé hasta que cayó la noche para entrar en su despacho. No sé por qué, quizás porque la oscuridad me daba valor o porque me sentía como una ladrona en mi propia casa. Encendí la lámpara de escritorio. La habitación olía a él, cuero, tabaco de pipa y esa colonia cara que yo le había regalado en su cumpleaños y que pagué a plazos. La mesa estaba despejada, no había papeles confidenciales por ninguna parte, solo su ordenador, bloqueado con contraseña, por supuesto, y un montón de bolígrafos alineados perfectamente. Empecé a abrir los cajones. El primero tenía material de oficina, el segundo, cables y cargadores. El tercer cajón estaba cerrado con llave. Sentí un escalofrío. Busqué la llave. Sabía que Álvaro guardaba una copia de las llaves pequeñas en una cajita de cerámica en la estantería del salón, donde dejábamos las monedas sueltas. Fui a por ella. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. La llave encajó. Giró suavemente. Abrí el cajón. Dentro no había secretos de estado ni cartas de amantes. Había carpetas. Carpetas azules, meticulosamente etiquetadas con su caligrafía angulosa, y al fondo, esa libreta negra que yo le había visto usar tantas veces al principio de nuestra convivencia. Saqué la libreta primero. Era un cuaderno Moleskine de tapa dura. Lo abrí al azar. Eran columnas de números, contabilidad doméstica, pero al leer los encabezados, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No eran gastos compartidos, eran cuentas de resultados. En la columna de la izquierda ponía gastos reales. En la columna de la derecha ponía aportación Laura, y en una tercera columna, marcada en rojo, beneficio neto. Empecé a leer, y las lágrimas de rabia me nublaron la vista. Mes de noviembre, luz real, 4.560 euros. Cobrado a Laura 50% estimado, 8.000 euros. Diferencia, 3.440 euros. Siguiendo la lista, sexta la compra del supermercado de la semana pasada, la cena de los Torres. Todo estaba ahí. Pero lo que me hizo vomitar, literalmente tuve que tragar la bilis, fue la entrada de la famosa derrama del ascensor. Fecha, 15 octubre. Concepto, derrama fachada y comunidad. Coste real propietario, 0 euro cubierto por fondo de reserva de la comunidad. Cobrado a Laura, 800 euros. Beneficio, 800 euros. Me quedé paralizada. 600 euros de derrama más 200 de comunidad. Él no había pagado nada. El edificio tenía un fondo de reserva para esas obras. La carta que me enseñó era solo informativa del presupuesto, no una factura de cobro. Me había estafado 800 euros. Me había mirado a los ojos. Me había hablado de remar juntos, de equipo, mientras me robaba casi todo lo que yo ganaba en un mes. Pero había más. Seguí pasando páginas hacia atrás. Llegué a los documentos del fondo del cajón. Había una carpeta titulada Propiedad. La abrí con manos temblorosas. Dentro estaba la escritura del piso y una carta del banco fechada hacía 4 años. Certificado de cancelación de deuda. Préstamo hipotecario NXXXXXXXX. Cancelado totalmente. El piso estaba pagado. Álvaro no pagaba hipoteca. No debía ni un euro al banco.
Todas esas veces que me dijo, yo pago la hipoteca, ¿qué es lo gordo? Tú paga los gastos. Era una mentira monumental. Él vivía gratis. Y yo, con mis aportaciones para la comunidad, la luz inflada y la comida, estaba básicamente pagándole un sueldo mensual por dejarme vivir allí. Yo no era su pareja, era su inquilina. Una inquilina a la que además explotaba sexual y emocionalmente, y a la que hacía sentir culpable por ser pobre. Me senté en su silla de cuero, sintiéndome la mujer más estúpida del planeta. Repasé mentalmente los últimos 3 años, las veces que no me compré ropa para pagar la luz, las veces que rechacé salir con mis amigas para ahorrar para la compra del mes, las veces que le di las gracias por ser tan generoso y dejarme vivir en su piso de lujo. Generoso, era un parásito con traje de Armani. Escuché un ruido en la puerta de la calle. Me quedé helada. El reloj marcaba las 11 de la noche. Se suponía que estaba en Barcelona. Escuché sus pasos en el pasillo. Pasos pesados, rápidos. Laura, gritó. Su voz sonaba furiosa. ¿Por qué no me coges el teléfono? Se me ha olvidado la carpeta azul en la mesa. Te dije que no la tocaras. Me levanté de un salto, pero no me dio tiempo a salir del despacho ni a cerrar el cajón. Álvaro apareció en el umbral de la puerta. Llevaba el mismo traje de la mañana, pero estaba despeinado y sudoroso. Había vuelto. Probablemente se dio cuenta a mitad de camino de que había dejado el cajón sin llave, o su paranoia le hizo dar la vuelta. Se detuvo en seco al verme allí. Sus ojos viajaron de mi cara pálida a la lámpara encendida, luego bajaron al cajón abierto, y finalmente, se clavaron en la libreta negra que yo sostenía abierta entre mis manos. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Álvaro no pareció avergonzado, no se puso rojo como cuando le pillé con los auriculares. Esta vez, su expresión cambió a algo mucho más oscuro, una frialdad calculadora. Cerró la puerta del despacho detrás de él, dejándonos encerrados en esa habitación asfixiante. Te dije que no entraras aquí, dijo en voz baja. Dio un paso hacia mí. Eso es privado, Laura, es una violación de mi intimidad. Levanté la libreta como si fuera un escudo o un arma. ¿Intimidad?, pregunté. Mi voz salió rota, pero ganando fuerza con cada palabra. ¿Llamas intimidad a robarme? Beneficio neto, 800 euros. El piso está pagado. Álvaro, él se detuvo. Sonrió de medio lado. Una sonrisa que me heló la sangre porque no había ni pizca de arrepentimiento en ella. Se metió las manos en los bolsillos y se encogió de hombros, como si le hubiera pillado comiéndose el último yogur y no estafando a la mujer que decía amar. Eres muy dramática, Laura, siempre lo has sido. No entiendes cómo funcionan las finanzas. Yo pongo el activo. Señaló el suelo con el pie. Tú pones el circulante. Es un modelo de negocio básico. Soy tu pareja, grité, lanzando la libreta sobre la mesa. No soy un modelo de negocio. Me has hecho sentir una miserable por no tener dinero mientras tú te lucrabas conmigo. Tú vives en el centro de Madrid por 4 duros, replicó él, levantando la voz por primera vez. ¿Sabes cuánto cuesta un alquiler aquí? 1.500, 2.000, tú pagas una fracción de eso. Te estoy haciendo un favor. Deberías estarme agradecida en lugar de registrar mis cosas como una rata. ¿Agradecida? Sentí que la cabeza me iba a estallar. Me cobraste una derrama que pagó el seguro. Eso es robo, eso es ilegal. La sonrisa de Álvaro desapareció. Sus ojos se convirtieron en 2 líneas duras. Cuidado con lo que dices, Laura. Estás en mi casa, y ahora mismo, estás muy alterada. Si yo fuera tú, dejaría esa libreta donde estaba, saldría de esta habitación y haríamos como que esto no ha pasado, porque si decides seguir por este camino, te aseguro que la que tiene todas las de perder eres tú. Tú no tienes nada, yo tengo los abogados, el dinero y la casa. ¿A dónde vas a ir? ¿A casa de tu madre a dormir en el sofá? Me miró con un desprecio tan absoluto que, por un segundo,
me sentí pequeña de nuevo. Él sabía mis puntos débiles. Sabía que no tenía ahorros porque él me los había drenado. Sabía que mi coche estaba roto. Sabía que estaba sola en la ciudad. Mañana hablamos, sentenció él, abriendo la puerta para invitarme a salir. Ahora vete a dormir. Y Laura, la próxima vez que quieras jugar a los detectives, asegúrate de poder soportar lo que encuentres. Se quedó allí, desafiante, esperando a que yo agachara la cabeza y saliera obediente, derrotada por su lógica aplastante de poder. Y durante un segundo, estuve a punto de hacerlo. El miedo a quedarme en la calle era paralizante, pero entonces miré la libreta negra una vez más. Beneficio neto. Yo no era una persona para él. Era un número en rojo que él había convertido en negro. No salí de la habitación. Me quedé plantada frente a él. Y entonces, recordé algo que él, en su arrogancia infinita, había olvidado. La señora Guerra, la presidenta de la comunidad. Esa mañana, cuando fui a por el pan, me la había cruzado, y me había contado algo muy interesante que en ese momento no entendí, pero que ahora, con la libreta delante, cobraba todo el sentido del mundo. Miré a Álvaro y, por primera vez en 3 años, no vi al hombre exitoso, vi a un hombre patético. Tienes razón, le dije, secándome una lágrima furiosa. Mañana hablamos, pero no vamos a hablar tú y yo solos. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, frunciendo el ceño, perdiendo un poco de su compostura. Mañana lo sabrás. Salí del despacho, pasándole por el lado sin tocarle, y me fui a la habitación de invitados. Cerré con pestillo. No dormí nada esa noche, pero no fue por miedo. Fue porque estaba planeando mi salida, y mi salida no iba a ser silenciosa, iba a ser tan ruidosa como esa derrama que él nunca pagó. Amaneció un día gris, de esos que parecen pesar sobre los tejados de la ciudad, pero yo me desperté con una ligereza que no sentía desde hacía años. No había dormido mucho, pero la adrenalina de la decisión tomada funcionaba mejor que cualquier café. Salí de la habitación de invitados vestida con vaqueros y una camiseta básica, nada de ropa de señora de la casa. En el pasillo me encontré con mis maletas. No eran muchas. En 3 años, había aprendido a ocupar poco espacio, a ser portátil, como si inconscientemente supiera que mi estancia allí tenía fecha de caducidad. Álvaro estaba en la cocina, impecable como siempre, tomando un café expreso y leyendo las noticias en su tablet. Al verme entrar con las llaves del coche en la mano, ni siquiera levantó la vista. Espero que se te haya pasado la perreta de anoche, dijo con ese tono condescendiente que usaba para educarme. He estado pensando y, mira, para que veas que no soy un ogro, te perdono los 200 euros de la compra del sábado. Considéralo un regalo, pero no vuelvas a registrar mis cosas. Me paré frente a la isla de la cocina. No sentí miedo, ni siquiera sentí rabia. Lo que sentí fue una pena profunda por él, por lo pequeño que era dentro de ese traje tan caro. No necesito que me perdones nada, Álvaro. Me voy. Él soltó una risa corta, sin mirarme aún. ¿A dónde vas a ir, Laura? No tienes dinero. Tu coche es una chatarra. Volverás en 2 días pidiendo perdón. Y te aviso, si te vas, cambiaré la cerradura. No voy a jugar a esto. No volveré, dije con calma. Y sobre el dinero, ya me he encargado de recuperar una parte. Álvaro dejó la taza sobre el plato con un tintineo brusco. Por fin me miró. ¿Qué has hecho? ¿Has cogido dinero de mi cartera? Eso es robo. Laura, puedo denunciarte. No he tocado tu cartera. He tocado algo que te importa mucho más, tu imagen. Saqué mi móvil y lo dejé sobre la encimera, con la pantalla encendida mostrando un correo electrónico enviado hacía apenas 10 minutos. ¿Recuerdas que te dije que ayer me crucé con la señora Guerra? Empecé. Ella me paró para decirme que qué suerte teníamos de que el seguro del edificio cubriera la derrama de la fachada al 100%.
porque había un superávit en las cuentas de la comunidad. Me comentó que le daba apuro que los vecinos pensaran que se iba a cobrar algo. La cara de Álvaro palideció ligeramente, y entonces, continué, yo no entendí nada, porque tú me habías cobrado 800 euros, pero anoche, al ver tu libreta, todo encajó. Así que esta mañana, antes de que te despertaras, he enviado un correo a la administración de fincas. Álvaro se levantó de golpe. ¿Qué has hecho? ¿Qué? He escrito al administrador, y he puesto en copia a doña Matilde, la presidenta. Les he adjuntado el justificante de la transferencia que te hice a ti por concepto, de rama fachada, y les he preguntado muy educadamente si había habido un error, ya que mi pareja me aseguró que era un cobro obligatorio de la comunidad. Les he pedido que, por favor, aclaren la situación porque estamos muy confundidos con las cuentas del 7 barrio. Álvaro se quedó petrificado, la boca se le abrió ligeramente. ¿Estás loca?, susurró, con la voz estrangulada. Van a pensar que te cobro alquiler. Van a saber que el gran Álvaro, el hombre que presume en el ascensor de pagar el mantenimiento y de invitar a todo, en realidad estafa a su novia para sacarle un dinero que la comunidad no exige. Van a saber que eres un cutre, Álvaro, un miserable que vive de las apariencias y que roba a quien dice amar. El silencio en la cocina fue absoluto. Podía ver los engranajes de su cerebro girando a toda velocidad, calculando el daño reputacional. La señora Guerra era la mayor cotilla del barrio. Antes de la hora de comer, todo el edificio, el portero y probablemente medio barrio de Salamanca sabrían que el ejecutivo del 7 barrio le cobraba derramas falsas a su chica. Su disfraz de hombre solvente y generoso se había hecho pedazos. «Arréglalo», bramó, dando un paso hacia mí, con la cara roja de furia. «Escríbeles ahora mismo y diles que te has equivocado. Diles que estás loca». Cogí mi móvil y las llaves. «No, ya está enviado, y Matilde ya me ha contestado. Por cierto, dice que está horrorizada y que va a subir a hablar contigo personalmente ahora mismo para aclarar este malentendido tan feo». En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Álvaro miró hacia el pasillo como si hubiera visto un fantasma. «Debe de ser ella», dije, caminando hacia la salida. «Te dejo. Tienes visita». «Laura, no puedes hacerme esto», me gritó mientras yo arrastraba mi maleta por el pasillo. «Te vas a arrepentir. No eres nadie sin mí». Abrí la puerta del apartamento. Doña Matilde estaba allí, con su abrigo de piel y una expresión de severidad inquisitorial, acompañada del portero. «Buenos días, Laura», dijo ella, mirándome con una mezcla de lástima y curiosidad. «Venimos a ver a Álvaro. Esto es inaudito. Está en la cocina, Matilde», le dije con una sonrisa triste. «Y sí, es inaudito. Que tenga un buen día». Salí al rellano y llamé al ascensor. Mientras esperaba, escuché la voz de Álvaro al fondo intentando explicarse, tartamudeando, perdiendo toda su arrogancia habitual. El ascensor llegó. Entré y pulsé el botón de la planta baja. Las puertas se cerraron con ese zumbido eléctrico que tantas veces me había angustiado, pero esta vez, mientras el cubículo descendía, sentí que me quitaba toneladas de peso de encima. No bajaba al suelo, estaba ascendiendo hacia mi libertad. Han pasado 6 meses desde ese día. Vivo en un estudio de 30 metros cuadrados en un barrio obrero. Mis muebles son de segunda mano y a veces ceno sándwiches porque no me llega para más. Pero el dinero que gano es mío. La luz que pago es la que consumo. Y cuando me miro al espejo, no veo a una mantenida ni a una inquilina estafada. Veo a Laura. Me enteré por una amiga común que Álvaro puso el piso en venta poco después. Dicen que el ambiente en el edificio se volvió irrespirable para él. Las miradas en el ascensor, los susurros. Su ego no pudo soportar que todos supieran que su riqueza era un decorado de cartón piedra sostenido por las mentiras que contaba a los demás. Nunca me devolvió el dinero de la derrama, ni el de las compras, ni los miles de euros que me sacó en gastos compartidos durante 3 años.
No importa, fue el precio de un máster acelerado en amor propio. A veces, cuando paso por delante de un edificio señorial y veo a una pareja elegante entrando, él con traje y ella sonriendo tímidamente, no puedo evitar preguntarme qué habrá en la libreta negra de sus vidas. Y me prometo a mí misma que nunca, jamás, volveré a dejar que nadie ponga precio a mi dignidad, porque la factura más cara no es la del banco, es la que pagas cuando te traicionas a ti misma para encajar en el mundo de otro. Esta historia no termina aquí, hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.